Hola, hola. Hoy les quiero hablar del dominio de la mente. Pero yo soy una persona muy pragmática, así que no voy a hablar de algún tema medio esotérico, sino que efectivamente las cosas eh, que yo he ido leyendo, estudiando y he ido aprendiendo respecto a eso. La mente es como un jardín. O sea, si yo depende de lo que yo siembro, es lo que yo voy a cosechar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es preocuparse de sembrar o de tener un paradigma positivo de la vida y eliminar todos los pensamientos que sean negativos, como los miedos, las ansiedades, las preocupaciones, em, todos esos pensamientos. ¿Por qué? Porque la mente funciona de la siguiente forma. La mente funciona con imágenes. Cuando yo siembro un pensamiento en la mente genera una imagen. Esa imagen genera una emoción y la emoción genera una reacción, una acción básicamente. Entonces, si efectivamente yo siembro pensamientos negativos, de alguna manera de miedo, por ejemplo, el miedo generalmente genera tres tipos de reacciones o de acciones. Uno es huir, la segunda es esconderse y la tercera es quedarse paralizado básicamente. Entonces, y eso nos pasa muchas veces cuando yo estoy emprendiendo, cuando yo estoy queriendo, ¿cierto?, convertir o lograr mi objetivo y tengo, en este caso, quiero ser inversionista y tengo una oportunidad de negocio y que me da miedo, entonces al final lo que yo hago es que me quedo paralizado. Nosotros tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos diariamente, de los cuales el 99% de esos pensamientos son iguales al día anterior. Es decir, nuestra mente o nosotros vivimos presos de nuestro pasado. Y por lo tanto, eso nos impide a nosotros poder estar justamente viendo las situaciones actuales que estamos viviendo y cómo podemos mejorar de aquí hacia adelante, porque nuestros pensamientos siempre están viviendo en el pasado. Y por eso es que hay que entrenar la mente, hay que sembrar pensamientos que sean positivos, como decía, pero también que sean pensamientos que nos lleven a nuestra mejora, al cumplimiento de nuestro propósito, al cumplimiento de nuestras metas, hacia adelante. O sea, son pensamientos que nos lleven hacia adelante y que no estemos frecuentemente refiriendo para el pasado. Es importante que el resultado de tu pasado no tiene por qué condicionar tu futuro. O sea, si tú en tu pasado, no sé, emprendiste o llevaste a cabo, trataste de buscar tu objetivo y tuviste errores, fracasos, problemas y no lograste lo que querías, eso no significa que en el futuro vaya a pasar lo mismo. No tiene por qué serlo y eso es súper importante. Hay gente que no, es que yo mira, siempre hice y nunca me resultó. Bueno, está bien. La pregunta es, ¿aprendiste de todo de esos errores? Acuérdate que el fracaso es parte del éxito. Por lo tanto, es importante de alguna manera no vivir en el pasado y generar esos pensamientos que nos lleven hacia el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenar la mente, ¿cierto? Tenemos que sembrarle un paradigma positivo y tenemos que entrenar a la mente para que rescatemos lo positivo de cada situación que nosotros enfrentemos. Hay que aprender un poco a como aislarse de las situaciones, quitarle un poco las emociones y entender que no existe como lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Hay que sacar ese juicio de valor que uno le coloca a las cosas, sino que los fracasos no existen. Lo único que existe son situaciones, circunstancias de aprendizaje en la vida. Entonces, todo lo que a mí me sucede, yo tengo que ir aprendiendo para ver lo positivo y para eso yo debo entrenar mi mente. O sea, para que mis pensamientos, de alguna manera que se repitan, sean de cómo ir aprendiendo de las situaciones y cómo puedo ir mejorando y construyendo desde ahí. Hay un libro de una persona que estuvo en un campo de concentración nazi y que él escribe que de alguna manera uno básicamente no puede controlar nada, ni el clima, ¿cierto?, ni el tráfico, ni las reacciones de las personas que están contigo, nada puedes controlar. Pero hay una cosa que tú dominas y que él le llamó como la libertad última y que es
la reacción que tú tienes frente a las cosas que te suceden. Imagina, esta persona estaba, ¿cierto?, privada de libertad, en un campo de concentración, nada, él no podía hacer nada al respecto, pero él se sentía libre porque él podía, tenía la libertad de elegir cómo reaccionar a esa situación. Y eso, cuando tú logras empezar justamente a controlar la forma en que tú reaccionas a lo que te sucede, en ese minuto tú logras como tu libertad, tú logras ese sentimiento de paz y libertad porque empiezas a controlarte a ti, a controlar tu vida de verdad. Es importante notar que la calidad de vida depende de la naturaleza de mis pensamientos. O sea, si ustedes se fijan, si conocen a una persona que sea alegre, que siempre anda como feliz por la vida, es porque él ve la vida feliz, ¿ya? Independiente de lo que haya sucedido, porque claro, si pones el ejemplo de una persona que toda su vida es color de rosa, bien, pero hay gente que no, toda su vida es color de rosa y que ellos son felices. Y es justamente porque ellos decidieron o el paradigma que tienen para poder ver la vida. Entonces, llévate esta frase para la casa básicamente, y es que la calidad de vida depende de los pensamientos o de cómo yo veo la vida. Ahora, para entrenar la mente, ¿cómo hay que hacerlo? Lo principal es la concentración. O sea, debo aprender a que la mente se concentre. ¿Y por qué? Porque necesito que se concentre en justamente en mi propósito, en mis objetivos. Necesito que se concentre para que trabaje y piense cómo solucionarlo y cómo avanzar desde ahí. Y también necesito que se concentre para yo tener justamente pensamientos positivos y para poder ver y cómo aprender, ¿cierto? Responder las preguntas de cómo aprender de la situación y las circunstancias que a mí me pasan. Entonces yo debo concentrar la mente en esos aspectos, no en otros. No tengo que estar justamente pensando, como decía yo, no me puedo dar el lujo de tener pensamientos negativos. Eso tengo que tratar de erradicarlos de mi cabeza. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento negativo, cuando tengo un pensamiento negativo, tengo que yo concentrar la mente y ponerla en los pensamientos que yo quiero, ¿ya? Que son pensamientos positivos y en cómo veo lo mejor de las circunstancias que a mí me suceden. ¿Cómo hago eso? Bueno, una opción principal es a través de la meditación. La meditación me permite eso, donde yo me concentro durante 20 minutos todos los días, me concentro en la respiración y ustedes van a ver que al ratito, especialmente cuando recién estoy comenzando, mi mente empieza a volar. Se empieza a volar y se empieza a ir y ahí yo tengo que tomar la mente y concentrarla en la respiración y vuelvo. Inhala, exhala, vuelvo a la respiración. Después de nuevo se me pierde, después vuelvo a la concentración. Esa es una forma de entrenar la mente, porque hay que recordar que la mente es un músculo y como todos los músculos se entrena. Si yo quiero fortalecerla, debo entrenarla. Bueno, otra herramienta para entrenar la mente es los pensamientos opuestos. O sea, cuando tú te des cuenta que tu mente está pensando, ¿cierto?, estos pensamientos negativos que dijimos, entonces tú lo llevas a un pensamiento opuesto. ¿Por qué? Porque la mente no puede concentrarse en dos focos a la vez, solamente en uno. Entonces tú tienes que llevarlo a pensamientos opuestos, pensamientos positivos, y así tú vas entrenando, o sea, y así tú vas eliminando este pensamiento negativo, pensamiento opuesto. Lo tercero es los mantras, ¿cierto? O sea, tener frases potentes que tú repitas cuando te veas tú mismo pensando cosas negativas o estos pensamientos negativos. Entonces tienes frases prehechas, prescritas, preparadas, donde tú empiezas a repetir frases que también te ayuden a concentrarte en lo positivo, te ayuden también a darte energía o te ayuden a tener más seguridad en ti mismo, esas mantras. Y lo cuarto es frecuentemente estar leyendo o escuchando cosas positivas, cosas motivadoras, cosas de ese estilo, cosa que tu mente se vaya concentrando en las cosas buenas y no en las cosas malas. Yo, por ejemplo, con mi hijo, yo tengo un hijo pequeño, yo cuando él llega del colegio, él es chiquitito, yo le pregunto a él, ¿cómo te fue hoy día?
qué cosa buena te pasó hoy día, porque si ustedes se fijan, las personas generalmente, cuando uno, hola, ¿cómo estás? Siempre es como que bien, o no sé qué, o etcétera. Y si te quieren contar algo, te cuentan lo malo que le pasó, lo que le pasó en el metro, no sé, el taco, miles de cosas. Pero la gente en general como que, a menos que te haya pasado algo como extraordinariamente bueno, tú siempre vas a contar lo malo. Entonces hay que entrenarse para estar viendo lo bueno. Entonces yo a mi hijo, como te digo, le pregunto eso. ¿Qué es de bueno? Y él, ay papá, y no sé qué, no quiere. Pero estoy tratando de que él comience a ver lo bueno. Porque es difícil y frecuentemente nuestro foco está justamente, lamentablemente, en lo contrario. Bueno, y por último, efectivamente estar rodeado de personas, ojalá gente que tú, ¿cómo llamarlo? No sé, gente que de alguna manera estén donde tú quieres llegar, gente que tú veas desde el punto de vista de la mente, que sean gente positiva, que sean gente que vea siempre el lado bueno de las cosas, porque eso te va a llevar a ti a también a actuar como ellos. Acuérdate que dicen que tú eres el promedio de las 5 personas con quien más te juntas. Entonces, si tú efectivamente te empiezas a juntar con tu amigo y todo, que son gente que son tiradores para arriba, son positivos, que siempre están viendo cómo aprender y cómo sacar lo mejor de las cosas, tú vas a estar en esa misma onda. Entonces, eh, en, en cambio, si te juntas con otras personas, ¿cierto?, más negativas, vas a estar en ese mismo sintonía. Por lo tanto, busca personas que vayan en ese camino que tú estás buscando. Así que bueno, si te gustó este video, ayuda a que otras personas puedan tener acceso a este contenido, así que dale like, suscríbete si no lo has hecho, compártelo y no se te olvide activar la campanilla y regístrate en nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Vender House Group.